Primero vimos el caso de líneas sin pérdidas, en el que las ondas de voltaje y de corriente no se distorsionan, ¿sí? Entonces, en esta situación nunca habrá pérdidas de información. ¿Cuál es el problema? El problema es que este tipo de líneas de transmisión no existen. Todas las líneas que tienen realidad física tienen de hecho pérdidas, porque la conductividad del material conductor no es infinita y porque la conductividad del material dieléctrico es distinta de cero. Entonces, por ese hecho, este tipo de líneas no existen, pero en el supuesto de que existieran, lo que tendríamos es que una onda de voltaje y de corriente que se propaga a través de la línea no va a sufrir ni distorsión de fase ni distorsión de amplitud y por lo tanto no habría pérdidas en energía, ¿sí? Vimos el caso de línea con pérdidas, les mencionaba aquí que debido a que la velocidad de fase es función de la frecuencia, va a haber distorsión de fase y debido a que alfa, la constante de atenuación, también es función de la frecuencia, pero además no es una función lineal de la frecuencia. No, de hecho ahí alfa con que sea función de la frecuencia ya implica que va a haber distorsión de amplitud. Entonces en este tipo de líneas en general, Profe, las líneas con pérdidas hay distorsión de fase y distorsión de amplitud. Cuando este tipo de distorsión llega a ser lo suficientemente grande, entonces sí va a haber pérdidas de información, ¿sí? El mensaje, de hecho, que nosotros enviemos a través de la línea de transmisión, al final, aunque llegara una onda de voltaje y de corriente a la salida, ese mensaje sería irrecuperable, ¿sí? ¿Por qué? Eh, porque la forma de onda está asociada de alguna profesor. u otra forma a la potencia que transporta la onda electromagnética, ¿sí? ¿Sí iban a apuntar Sí, algo? creo que no está compartiendo pantalla. No, ¿No? Ah, caray, la voy. Yo pensé que sí, discúlpeme. sí. No, cuando sea eso, coméntenme luego, por favor, porque si no me doy cuenta, me puedo pasar, Solo estaba este, apareciendo que empezaba la 2 clase a las horas hablando 5:30. y no me doy cuenta. Bueno, ya ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, profe. Correcto. Entonces, vimos después como tercer caso la línea con pérdidas pero sin distorsión. Les mencionaba que si se cumple esta relación RC igual a G por L y si además suponemos que esos 4 parámetros distribuidos no dependen de la frecuencia, entonces el hecho de que beta sea función lineal de la frecuencia y de que L y C no dependan de dicha frecuencia, eso implica que no va a haber de hecho distorsión de fase. Pero les mencionaba que si nosotros ponemos que esta R tampoco es función de la frecuencia, alfa sería constante. Y aunque en este caso sí hay atenuación, si suponemos que F es constante, entonces alfa es constante porque C y L no dependen de la frecuencia. Y ello implicaría que aunque haya atenuación, no habría distorsión de amplitud. Aunque les mencionaba que bajo ciertas condiciones, esta resistencia por unidad de longitud sí depende de la frecuencia. Y entonces, cuando esta F depende de la frecuencia, alfa depende de la frecuencia. Y esto implica que ondas de distinta frecuencia no se atenúan con la misma amplitud. Esto al final provoca distorsión de amplitud. Entonces, en el caso en que esta F tiene una dependencia muy rápida, ¿sí? Si cambia F muy rápido con respecto a la frecuencia, se puede presentar aquí distorsión, de hecho, de amplitud. Pero si esa F depende de la frecuencia y en un intervalo ese cambio es relativamente suave, entonces, aunque haya distorsión de amplitud,
si no es lo suficientemente grande, no va a haber tampoco pérdidas del mensaje, ¿sí? Bueno, pero estas posibles pérdidas del mensaje se darían en la línea de transmisión conforme la onda se propaga, ¿sí? Si se llegaran a dar. Hay otros tipos, de alguna manera, de distorsión que debemos de tomar en cuenta, y esa distorsión se puede presentar, de hecho, en la carga, en la salida de la línea de transmisión, ¿sí? Esto tiene que ver con el Disculpe, profe. siguiente. Ajá. Dice mi compañero que si le puede dar los permisos para grabar. Ah, correcto. ¿Quién es? Ah, Adrián Adrián, no sé qué. García. Adrián ¿Adrián García. Ortigosa o Sí. Adrián López García? López Adrián López. García. Ajá, Adrián López García. Creo que ahí no es aquí. Bueno, ya. Se supone que ya. Ya puede empezar a grabar si quieres. Ya quedó, profe, gracias. ¿Sí? Correcto. Bueno, entonces, si esta R cambia suavemente con respecto a la frecuencia, entonces la distorsión de amplitud que se pudiera presentar no va a ser muy relevante, y particularmente cuando se manejan señales de banda angosta no va a haber distorsión. Sí se podría presentar distorsión cuando se manejan mensajes que tienen un ancho de banda relativamente grande. El último tipo de línea que habíamos visto era el de líneas con bajas pérdidas. Les mencionaba que cuando se hace una aproximación considerando que estas dos fracciones son muy pequeñas, de hecho mucho menores que 1, se obtiene que la parte real de la impedancia es esto y que la parte imaginaria de la impedancia es esto. Pero como G entre omega C y R entre omega L son cantidades muy pequeñas, lo que tenemos aquí nosotros es que R0 es mucho mayor que X0, ¿sí? Y por otro lado, el parámetro propagación gamma, que es igual a alfa más I beta, igualmente cuando se toman en cuenta algunas aproximaciones, nos da una constante de fase que es la que tenemos en una línea sin pérdidas, y una alfa que es igual a beta sobre 2 por esta cantidad. Pero nuevamente, como F entre omega L y G entre omega C son cantidades muy pequeñas, lo que tenemos aquí es que beta es mucho mayor que alfa, ¿sí? De hecho, alfa es una cantidad relativamente pequeña, ¿sí? Lo mismo que la X0 de aquí. Entonces, el tipo de líneas de transmisión que manejan los fabricantes, ¿sí?, de cables coaxiales, por ejemplo, de líneas bifilares, entran dentro de esta categoría, líneas con bajas pérdidas, ¿sí? Cuando tenemos líneas con bajas pérdidas, es muy común que para ciertos propósitos se manejen como líneas sin pérdidas. Entonces, se suele manejar una impedancia característica que es aproximadamente la raíz de L entre C, y una beta que es aproximadamente omega por la raíz de LC, ¿sí? En la mayoría de los casos se considera que X sub 0 es tan pequeña que se puede despreciar, y también se considera que alfa es lo suficientemente pequeña que para ciertos cálculos se puede despreciar, excepto para lo que viene siendo la potencia
que vamos a tener en la salida de la línea, al final de la línea, ¿sí? En esos casos sí se toma en cuenta alfa, no importa que sea muy pequeña. ¿Por qué razón? Porque si la longitud de la línea es lo suficientemente grande, los efectos de la atenuación se van acumulando. Y aunque tuviéramos una alfa muy pequeña, si la línea es muy larga, la atenuación que sufren estas ondas de voltaje y de corriente conforme la onda se propaga, ya para distancias grandes, sí es no despreciable, porque la atenuación es acumulativa, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que agregué en el archivo que se llama versión 3? Primero, agregué antes de esta página, antes de esta sección, perdón, antes de esta sección agregué una página. Esa página es la que les había medio mostrado del Nerivela. De hecho, contiene la información que viene en Nerivela, relacionada con los parámetros distribuidos de la línea bifilar, del cable coaxial y de la línea de placas paralelas. Entonces, vamos a considerar primero que la profundidad de penetración la vamos a denotar por esta letra delta. Y es igual a la raíz de 2 sobre el producto de omega mu sigma. Esa profundidad de penetración se mide en metros. Por otro lado, el factor de pérdidas, que también, que en este caso se denota por FP, o también se le denomina factor de disipación, en esa situación se denota por FD, o también se le llama tangente de pérdidas, en este caso se denota por tangente de delta, pero hay que tener cuidado. La delta que aparece aquí para la tangente de pérdidas es distinta de la delta que me representa la profundidad de penetración. Porque esta delta que representa profundidad de penetración se mide en metros, pero la delta que aparece aquí como argumento de la tangente, ¿qué unidades tiene? Radianes. Entonces, las deltas que aparecen aquí son distintas, ¿sí? Aunque sea la misma letra, el significado que tienen es distinto. Aquí en la tangente de pérdidas delta representa un ángulo. De hecho, es el ángulo entre lo que viene siendo el fasor corriente de desplazamiento. De hecho, el fasor asociado a la densidad de corriente de desplazamiento y el fasor asociado a la corriente de conducción, ¿sí? Entonces, el ángulo que forman esos dos vectores sería el ángulo delta que aparece aquí en la tangente de pérdidas, que es distinto de esta delta que se llama profundidad de penetración. Ahí la profundidad de penetración, pues es una cantidad que tiene unidades de longitud. Bueno, aquí puse una nota que vean la tabla 2.1 del Nerivela y que también vean la tabla 2.2 del Nerivela. Podemos verlo rápido. ¿Dónde está el Nerivela? Aquí. Caray, creo que me pasé. Está por aquí. Página 39 me parece, ¿no? ¿No decía eso? 38, profe. 38, aquí está. La tabla 2.1. Es una tabla para la conductividad de materiales conductores metálicos, ¿sí? Todas están por el orden de 10 a la 7. Pero me interesa la nota al pie de página. Que se dice, no, aquí no es. Bueno, esa es una tabla para conductividades, ¿sí? Pero hay otra tabla. Aquí está la delta que les decía de la tangente de pérdidas, es un ángulo. De hecho, no es el ángulo entre la densidad de corriente de conducción y la de desplazamiento. Es el ángulo entre la densidad de corriente de desplazamiento y la densidad de corriente
total. ¿Sí? Aquí está la tabla que me interesa. Esta es una tabla para materiales dieléctricos en el que aparece la permitividad relativa y aparece la tangente de pérdidas o también llamado factor de pérdidas o también llamada factor de disipación. Esta tangente de pérdidas resulta ser muy pequeña, todas son del orden de 10 a la menos 3 en su mayoría. ¿Sí? Pero me interesa la nota al pie de página. ¿Sí? Lean, por favor, lean lo que está aquí. Sí se ve, ¿verdad? Sí se alcanza a ver. Bueno, como ahí se está mencionando, esos valores para la tangente de pérdidas son aproximados, ¿sí? Y además, esos valores aproximados son los que corresponden siempre y cuando la frecuencia de operación sea menor que los 10 gigahertz. ¿Sí? Entonces, aquí hay una cota superior para las frecuencias para las cuales esa tangente de pérdidas es aproximadamente constante, ¿sí? E igual al valor que ahí se está reportando en esa tabla. Lo mismo sucede con la permitividad relativa. Ahí en la mayoría de los casos es aproximadamente constante, pero siempre y cuando la frecuencia de operación esté por debajo de los 10 GHz. Si consideramos frecuencias de operación mayores, en general puede suceder que para algunos materiales que se reportan en esa tabla, la epsilon r sea función de la frecuencia y de hecho la tangente de pérdidas también sea una función de la frecuencia que no se puede aproximar por una constante, ¿sí? Entonces, los valores que se reportan en esta tabla, pues vamos a asumir son verdaderos, pero para frecuencias menores que los 10 gigahertz, ¿sí? Entonces me regreso al archivo. Aquí incluí, pues básicamente las fórmulas para determinar los parámetros distribuidos de la línea bifilar, del cable coaxial, de la línea de placas paralelas. Aquí en el caso de la línea bifilar debemos de considerar lo siguiente. Lo que está en naranja son los dos conductores de la línea. Ambos son de radio de sección transversal. Entre ellos tenemos un material dieléctrico. Asumimos que este material dieléctrico tiene conductividad sigma D, permitividad epsilon, permeabilidad mu. Recuerden que epsilon es el producto de la epsilon R por la epsilon 0. Y mu igual, es el producto de mu sub 0 por mu sub R. En la mayoría de los materiales dieléctricos se suele asumir que mu sub R vale 1. Por lo tanto, a menos que se diga lo contrario, vamos a considerar que la permeabilidad magnética es la del vacío, ¿sí? Pero la permitividad va a ser de hecho distinta de la del vacío. Esta sigma D, ¿cómo se puede obtener? A partir de la tangente de pérdidas. Si nosotros conocemos la tangente de pérdidas de un determinado material, tomamos en cuenta que esta tangente de pérdidas es el cociente de la conductividad del material dieléctrico dividida entre el producto de la frecuencia por la permitividad del dieléctrico. Entonces, de esa fórmula se puede despejar la conductividad del dieléctrico. La conductividad del dieléctrico va a ser igual a el producto de omega epsilon por la tangente de pérdidas.
¿sí? Por otro lado, también aquí asumimos que es el material conductor del cual están hechos los alambres tiene una conductividad sigma sub c. Entonces, las tablas 2.1 y 2.2, ¿para qué me sirven? La 2.1 para ver el valor de la conductividad de un cierto material conductor y la tabla 2.2 para ver tanto la permitividad relativa como la tangente de pérdidas de un determinado material dieléctrico. Y ya con eso, tomar este producto y hallar la conductividad del dieléctrico. ¿Sí? Hay dos casos para determinar los parámetros distribuidos de una línea de transmisión uniforme formada por dos conductores. Tenemos el primer caso, que es el de baja frecuencia. ¿Cuándo vamos a considerar que estamos trabajando a baja frecuencia? Cuando la profundidad de penetración es del orden del radio de sección transversal de esta línea bifilar o bien en un cable coaxial. ¿Sí? O bien cuando la profundidad de penetración sea mayor que ese radio de sección transversal. En cualquiera de estos dos casos, ¿sí?, vamos a tener baja frecuencia. De hecho, estaremos trabajando a baja frecuencia. Y cuando se manejan bajas frecuencias, los parámetros distribuidos de esa línea bifilar están dados por estas cuatro formulitas. Cuando consideramos que estamos trabajando a alta frecuencia, ¿cuál es el criterio aquí para alta frecuencia? Estrictamente hablando, que A sea mucho mayor que la profundidad de penetración. El problema es que este mucho mayor que es muy relativo. Entonces, para no caer en relativismos, se adopta una convención. La convención es que vamos a estar a alta frecuencia, vamos a estar trabajando a alta frecuencia cuando el radio de sección transversal del conductor sea mayor o igual que 10 veces la profundidad de penetración. Si se cumple esta condición, entonces se dice que se está trabajando esa línea a alta frecuencia. Y en alta frecuencia las fórmulas para los parámetros distribuidos son estas cuatro. De hecho, se puede notar que esta fórmula es igualita a esta fórmula, que la fórmula de aquí es igualita a la de acá. Y lo único que cambia es la fórmula para la resistencia y también cambia la fórmula para la inductancia por unidad de longitud. Recuerden que los parámetros distribuidos son inductancia, capacitancia, conductancia y ¿cuál me falta? Resistencia, todas por unidad de longitud. Pero resulta que cuando se trabaja a alta frecuencia, el arco coseno hiperbólico que aparece en las fórmulas se puede aproximar por una función logaritmo. Bajo esa aproximación, pues la inductancia, la capacitancia y la conductancia adoptan respectivamente estos valores. ¿Sí? Pero esto es para la línea bifilar. Si nosotros vamos a considerar coaxial, debemos de tomar en cuenta que ese cable coaxial tiene tres radios. El radio A del conductor central, el radio interno B y el radio externo C del conductor externo. Nuevamente exponemos que los conductores tienen una conductividad sigma sub C y que el material dieléctrico entre esos dos conductores tiene una conductividad sigma D, una permitividad epsilon y una permeabilidad mu. Nuevamente, cuando estamos trabajando a baja frecuencia, volvemos aquí a considerar el radio de sección transversal, pero del conductor central. Si ese radio es del orden de la profundidad de penetración, o bien si la profundidad de penetración es mayor que ese radio, entonces estamos trabajando a baja frecuencia y los parámetros distribuidos en esa situación son los que acabo de encerrar. Pero nuevamente, si estamos trabajando a alta frecuencia, lo cual quiere decir que A es mayor o igual que 10 veces la profundidad de penetración, los parámetros
distribuidos van a estar dados por estas fórmulas. Si ustedes ven nuevamente la capacitancia y la conductancia para baja y alta frecuencia están dadas por la misma expresión. Lo único que está cambiando es la inductancia por unidad de longitud y la resistencia por unidad de longitud. En el tercer caso tenemos una línea de placas paralelas. Los parámetros distribuidos están dados por esas 4 fórmulas. Aquí solamente se considera el caso de alta frecuencia. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque cuando se manejan circuitos impresos, ¿sí? Por lo regular esos circuitos impresos trabajan a alta frecuencia. ¿Sí? Hay varias razones de peso. Por esa razón aquí únicamente se incluye el caso para alta frecuencia. Obviamente una línea de placas paralelas no es una línea de microcinta, que son las que comúnmente se utilizan en los circuitos impresos. Sí, pero en primera aproximación podemos modelar una línea de microcinta a partir de una línea de placas paralelas. Ya después se pueden agregar los cambios necesarios para que los modelos que se manejan logren predecir adecuadamente el comportamiento de esa línea. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la página que agregué previa a la sección aquí 1.3, más bien a la sección 1.4, ¿sí? Que es donde nos habíamos quedado la clase pasada. Pero también hice un cambio. Después de esta sección venía algo sobre el patrón de onda de voltaje que tenemos en una línea de transmisión. Y después del patrón de onda de voltaje venía este tema que es transferencia de potencia. Lo único que hice con respecto a las notas que les envié al principio es que el orden lo cambié. Decidí primero poner el tema de transferencia de potencia y al último el de las ondas cuasi estacionarias o bien estacionarias en una línea de transmisión. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con esta sección que ahí denominé transferencia de potencia y tomamos en cuenta estos 2 resultados que ya teníamos. El fasor voltaje a lo largo de la línea es dado por esta formulita. El fasor corriente a lo largo de la línea es dado por esta otra. Vamos a determinar la potencia en cualquier punto de la línea. ¿Cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a lo que ustedes manejaron en su curso de circuitos, la potencia en este caso va a ser un medio de la parte real del producto del fasor voltaje en la posición Z de la línea por el complejo conjugado del fasor corriente en la posición también Z de la línea. Tomamos en cuenta que aquí este asterisco denota el complejo conjugado de la corriente. Entonces, si yo tomo el complejo conjugado del fasor corriente, aquí pongo asterisco. Aquí también tendría que poner asterisco porque B sub 0 es complejo en general. Z sub 0 es complejo también en general. Aquí cambiaría más I por menos I. Este gamma L es complejo, por lo tanto, tendría que ponerle asterisco para denotar complejo conjugado. Y esta exponencial, pues, tiene argumento complejo. El complejo conjugado de esa exponencial sería lo que está ahí. En lugar de más I beta, pongo menos I beta. ¿Sí? Entonces, si yo sustituyo el complejo conjugado de la corriente y el fasor voltaje en la fórmula
para determinar la potencia en la posición Z de la línea y hacemos las operaciones correspondientes, que son simplemente productos entre números complejos, y al final obtenemos la parte real del resultado, ¿sí? O de la simplificación final. ¿Qué se obtiene? Se obtiene que la potencia en la posición Z de la línea va a estar dada por esa fórmula 5A. En esta fórmula 5A, ¿qué aparecen? F sub 0 es la parte real de la impedancia característica de la línea. Y X sub 0 es la parte imaginaria de la impedancia característica, ¿sí? Gamma sub L ya les había dicho que es el cociente de reflexión al final de la línea, o también se dice que es el cociente de reflexión de voltaje en la carga. ¿Sí? Particularmente con esta formulita podríamos hallar la potencia que se va a tener en la entrada de la línea y la potencia que vamos a tener al final de la línea. Aquí están, de hecho. Para obtener la potencia en la entrada, ¿qué es lo único que hago? Evaluar la fórmula para P de Z en Z minúscula igual a 0. ¿Sí? O sea, evaluamos esta ecuación 5A en Z igual a 0. Con eso obtenemos la potencia en la entrada de la línea. Perdón, ahí ya la regué. Con eso obtenemos la potencia en la salida de la línea. ¿Sí? A ver, corrijo. Ya les había mencionado que íbamos a considerar que el extremo final de la línea se encontraba en el origen y la entrada de la línea se encontraba en Z igual con 0. ¿Sí? Entonces, corrijo. Cuando evalúo en Z igual a 0, obtengo la potencia en el extremo final de la línea. De hecho, se dice que se obtiene la potencia en la carga, es esta. Y cuando se evalúa en Z igual a menos L minúscula, donde L minúscula es la longitud de la línea, entonces con ello se obtiene la potencia en la entrada de la línea de transmisión. Para que nosotros podamos decir qué tan eficiente es el sistema formado por el generador conectado a la línea de transmisión y a su vez la línea de transmisión conectada a su carga, suelen manejarse o definirse 3 tipos de eficiencias, ¿sí? La primera eficiencia se conoce como la eficiencia de entrada. ¿Sí? Esta eficiencia de entrada, ¿cómo se define? De hecho, está aquí. Esta formulita me dice cómo se define la eficiencia de entrada. Es el cociente de la potencia que el generador le puede suministrar a la línea de transmisión, ¿sí? Dividida entre la potencia máxima que ese generador le puede suministrar, ¿sí? Esta potencia máxima se obtiene considerando el teorema de máxima transferencia de los circuitos eléctricos, que ahorita les voy a mencionar rápido, ¿sí? Bueno, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Si yo quiero obtener la potencia en la entrada de la línea de transmisión, hay 2 formas. Una de ellas es esta, que utilicemos la ecuación 5A y que con ello obtengamos esta ecuación 5B. ¿Cuál es el problema de esta ecuación 5B? Que ahí no aparece explícitamente el voltaje del generador y tampoco aparece la impedancia de este generador. Entonces, para que nosotros podamos obtener una expresión para la potencia que tenemos en la entrada de la línea de transmisión, que esté en función del voltaje del generador y de su impedancia interna,
entonces se requiere que utilicemos nuevamente se requiere que utilicemos la impedancia de entrada de la línea de transmisión. Ya habíamos visto que si esto es mi línea de transmisión que está conectado a una carga, ZL, entonces yo puedo reemplazar este tramo de línea conectado a esa carga únicamente por ¿quién? Lo reemplazo únicamente por la impedancia que tenemos en la entrada de la línea de transmisión. Y bajo esa consideración, si esto que está aquí representa el generador que conecté a la línea de transmisión, entonces, ¿qué resulta? Resulta de aquí que el voltaje V sub G dividido entre la suma de ZI más ZG debe de ser igual a la corriente I sub I que circula a través de este circuito. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos al final el producto de la corriente, perdón, del voltaje en la entrada a la línea por el complejo conjugado de la corriente de entrada y tomamos la parte real y al final multiplicamos por un medio, el resultado que se obtiene es lo que está aquí. ¿Sí? Ese resultado, ¿para qué me sirve? Para hallar particularmente la potencia máxima disponible que el generador le puede suministrar a la carga. ¿Cómo se obtiene esa potencia máxima disponible? Ustedes vieron en circuitos eléctricos que esta fuente de voltaje le va a entregar toda su potencia a esta carga siempre y cuando la impedancia del generador sea igual a al complejo conjugado de la impedancia de entrada de la línea de transmisión. Cuando se cumple esta condición, esa fuente le suministra toda la potencia disponible en ella a la línea de transmisión. ¿Sí? Si Z sub G es la parte real de Z sub I, ¿eso qué implica? Perdón, si Z sub G es igual al complejo conjugado de Z sub I, ¿eso qué implica? Que la parte real de ambas impedancias es la misma y que la parte imaginaria en magnitud es la misma, pero solamente difieren en signo. Entonces, si yo tomo en cuenta que estas dos reactancias difieren en signo, pero no en magnitud, entonces la suma de estas dos reactancias, de la reactancia del generador más la reactancia que tenemos en la entrada de la línea de transmisión, debe de dar 0. Y por otro lado, la suma de la resistencia del generador y la resistencia asociada a la parte real de la impedancia de entrada a la línea, eso nos va a dar 2 veces la resistencia del generador, ¿sí? O sea, la parte real de la impedancia del generador. Para pronto, PI max, ¿qué es? Está aquí abajo. La potencia máxima que el generador le puede suministrar a la línea de transmisión va a estar dada por este cociente, el módulo al cuadrado del voltaje de ese generador dividido entre 8 veces la parte real de la impedancia del generador. ¿Sí? Si nosotros tomamos en cuenta la definición de eficiencia de entrada,
y tomamos en cuenta esos dos resultados para las potencias PI y P sub I max, lo que se obtiene es que la eficiencia de entrada de la línea de transmisión debe de estar dada por esta fórmula. ¿Sí? Si nosotros queremos evitar distorsiones en lo que viene siendo la entrada de la línea de transmisión, porque dicha entrada está conectada a un generador de voltaje, ¿qué se requiere? A ver, chavos, ya me dio un poquito de sueño, déjenme despejar. Recuérdenme qué fue lo último que estaba diciendo. Perdón, voy a tomar tantita agua. Profesor. Bueno, ya. Para que ese generador le transfiera toda su potencia a la línea de transmisión, entonces se requiere esta condición, ¿verdad? Se requiere esta condición. Y con esa condición les mencionaba que esta es la máxima potencia que el generador le puede suministrar a la línea de transmisión, ¿sí? Con esta fórmula y con esta fórmula para P sub I se sustituye en la definición de eficiencia de entrada de la línea de transmisión y se obtiene lo de aquí, ¿sí? Si nosotros queremos evitar problemas de distorsión en la entrada de la línea de transmisión, ¿qué se debe de cumplir? Se debe de cumplir esta condición, de hecho, la condición de máxima transferencia de potencia. Porque cuando se cumple esta condición, esta eficiencia que es dada por esto va a ser igual a 1. Estrictamente hablando, para que no haya distorsión en la entrada de la línea debido a efectos de reflexión, ¿sí? Se requiere que la eficiencia sea igual a 1, estrictamente hablando, o sea próxima a 1. ¿Sí? De hecho, basta con que la eficiencia sea próxima a 1 para que nosotros evitemos distorsión en la entrada de la línea. Ahora, si la eficiencia no es próxima a 1, a lo mejor es 0.9, 0.8, eso no importa. Todo va a depender de el ancho de banda de las señales que se van a transmitir a través de la línea de transmisión. Lo más común es que suelan transmitirse señales de banda angosta, precisamente para que los efectos de distorsión no sean muy grandes y por ello no haya pérdidas de información, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede cuando esta eficiencia es muy baja? Vamos a suponer que fuera del 50%, ¿sí? Puede llegar a suceder que las componentes de distinta frecuencia de la señal que está suministrando el generador se reflejen con amplitudes distintas y por lo tanto solamente una porción de su amplitud se transfiera a la línea de transmisión. Pero si la amplitud que se transfiere a la línea de transmisión es distinta para cada componente de frecuencia, ¿sí? Entonces se va a dar ahí también un fenómeno de distorsión, pero ese fenómeno de distorsión únicamente se tiene en la entrada y se debe básicamente a que las componentes de frecuencia de la señal que están suministrando el generador no se están transmitiendo completamente a la línea de transmisión, sino que hay una parte que se refleja
y esa parte que se refleja tiene una amplitud que al final depende de la frecuencia, ¿sí? Bueno, hay otra eficiencia. Esta eficiencia es la eficiencia de la línea de transmisión. ¿Cómo se define la eficiencia de la línea de transmisión? Se define como el cociente de la potencia que tenemos en la salida de la línea o la potencia que tenemos en la carga dividida entre la potencia que tenemos en la entrada de la línea de transmisión. Aquí se utilizan las dos formulitas que se obtuvieron a partir de la ecuación 5A. Si yo tomo en cuenta las ecuaciones 5B y 5C y las sustituyo aquí, entonces se obtiene esta formulita para la eficiencia de la línea de transmisión. Nuevamente, si yo quiero que no hubiera absolutamente ningún problema de distorsión, esta eficiencia debería de ser 1. ¿Cómo obtendríamos una eficiencia 1? Se requieren dos condiciones. De hecho, bastaría con... Sí, se requieren dos condiciones. Una de ellas es que la alfa valga 0. Si la alfa vale 0, esta exponencial que está aquí sería 1, lo mismo que esta exponencial sería 1. Pero además también se requiere que el coeficiente de reflexión en la carga, el cual definimos como el cociente de la diferencia de ZL menos Z0 entre la suma de ZL más Z0, esto también debe de ser 0. Cuando alfa es 0 y gamma L es igual a 0, este cociente nos da 1. ¿Sí? Porque esto sería 0, eso se 0, esto 0, esto 0, y esta exponencial 1, 1 entre 1 da 1. ¿Sí? Pero para que tengamos alfa igual con 0, ¿qué se requiere? Que la línea sea una línea sin pérdidas. Y si la línea es sin pérdidas, entonces no hay distorsión de amplitud y tampoco hay distorsión de fase. ¿Sí? Pero pudiera suceder que si esta gamma L es distinta de 0, pues esta eficiencia no de 1, ¿sí? De hecho, podría ser muy baja. Eso va a depender del valor del coeficiente, de la magnitud de este coeficiente de reflexión. Pero bueno, ahorita estamos en la situación en la que estoy diciendo que esa eficiencia valdría 1. Si gamma L vale 0, ¿cuál es la condición para que gamma L valga 0? Que la impedancia que tenemos al final de la línea de transmisión, de hecho, la impedancia de carga que conectamos a la línea de transmisión en el extremo final, sea igual a la impedancia característica de la línea. Si estas dos impedancias son iguales, su diferencia da 0. ¿Sí? Entonces, la línea de transmisión sería completamente eficiente cuando la línea es sin pérdidas y además la impedancia característica de la línea coincide con la impedancia de la carga. Pero si esas dos impedancias coinciden y obviamente el coeficiente vale 0, eso quiere decir que no hay ondas de voltaje y tampoco ondas de corriente que se reflejan en el extremo final de la línea. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la condición para que tuviéramos no una eficiencia 1, pero al menos una eficiencia relativamente próxima a 1? Se requiere de entrada que la alfa sea muy, pero muy pequeña. ¿Sí? Y se requiere también que aunque la ZL y la Z0 no fueran iguales, que sí fueran aproximadamente iguales. ¿Sí?
Entonces, en una situación como esa tendríamos una eficiencia 1 y por lo tanto no habría distorsión a lo largo de la línea de transmisión y por ende no habría pérdidas de mensaje. ¿Sí? Hay otro tipo de eficiencia que es la eficiencia terminal. Esta eficiencia terminal es una eficiencia que se maneja en el extremo final de la línea. ¿Sí? ¿Cómo se define esta eficiencia? Se define como el cociente de la potencia que tenemos en la carga o en la salida de la línea dividida entre la potencia de la onda de voltaje incidente en el extremo final de la línea. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si esta es la línea de transmisión, al inicio tenemos una onda de voltaje incidente. Esta onda de voltaje se propaga en la dirección de Z. Pero ¿qué sucede cuando esa onda de voltaje llega aquí al extremo final de la línea? Si nosotros suponemos que la ZL de la carga es distinta de la Z0, cuando ZL es distinta de Z0, el coeficiente de reflexión en la carga va a ser distinto de 0. ¿Sí? Si se cumple esto, eso implica lo de acá. ¿Sí? Y cuando el coeficiente de reflexión en la carga es distinto de 0, una vez que esta onda incidente llega aquí, parte de esa onda se refleja y parte de ella se va a transferir a esta carga. De hecho, parte de la potencia, de manera más precisa, parte de la potencia de esa onda incidente se refleja y por lo tanto al final tenemos una onda de voltaje y de corriente que se propaga en la dirección negativa de Z y parte también de esa potencia de la onda incidente se transfiere a esta carga ZL. ¿Sí? Eso cuando gamma L es distinta de 0. O bien cuando ZL es distinta de Z sub 0. Bueno, cuando se sustituyen las expresiones para las potencias, en esta formulita, lo que se obtiene como resultado es esta ecuación 5F. ¿Qué sucede si particularmente gamma L vale 0? Nuevamente, si gamma L vale 0 es porque la ZL es igual a la Z0. Y en esa condición no va a haber onda de voltaje reflejada y tampoco onda de corriente reflejada. De hecho, si gamma L vale 0, este término se anula, este término se anula y tendríamos una eficiencia de ¿cuánto? De 1. ¿Sí? Otra vez, ¿qué se requiere para que no haya distorsión en este punto, en el extremo final? Que toda la potencia de la onda incidente que tenemos en este punto se transfiera íntegramente a la carga. ¿Sí? Pero para que eso suceda se requiere cualquiera de estas dos condiciones, porque de hecho son equivalentes. Si una de estas condiciones no se cumple, entonces tampoco se cumple la otra. Y en esta situación hay onda reflejada. Y eso implica que entonces de la potencia incidente que tenemos en este extremo final, hay una fracción que se refleja y otra fracción que se transmite a la carga. ¿Cuál es el problema? El problema es que las componentes de distinta frecuencia que vamos a tener en este punto se van a reflejar con amplitudes distintas. Entonces, en el caso general, si yo considero, por ejemplo, aquí dos ondas que tienen frecuencias distintas, entonces la onda reflejada asociada a la frecuencia omega 1 tiene una amplitud diferente
a la que tiene la onda reflejada con frecuencia omega 2. Y eso al final implica que la potencia que se transfiere a la carga de la onda reflejada con frecuencia, perdón, de la onda con frecuencia omega 1 y la potencia que se transmite a esta carga de la onda con frecuencia omega 2 son en general distintas. ¿Sí? Y nuevamente, si hay cambios en la amplitud de las componentes de distinta frecuencia, ¿sí? Esos cambios en amplitud de las componentes de distinta frecuencia generan nuevamente distorsión. Entonces, el problema de la distorsión se presenta en la entrada de la línea. Para evitarlo, debemos de adaptar apropiadamente el generador con la línea de transmisión, ¿sí? O al menos para minimizar ese problema. Pero también a lo largo de la línea de transmisión puede haber distorsión. Esa distorsión puede ser de fase debido a que la velocidad de fase de las ondas es función de la frecuencia, o puede ser de amplitud debido a que la constante de atenuación alfa es función de la frecuencia. ¿Sí? Pero también en la salida de la línea, en el extremo final de la línea, se puede presentar también un problema de distorsión. Para que ese problema de distorsión se evite, ¿qué se requiere? Que no haya onda reflejada. O bien, que si hay onda reflejada, que su amplitud sea pequeña comparada con la onda, con la amplitud de la onda que se transfiere a la carga. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las veces en este curso de líneas de transmisión únicamente se pone atención en el extremo final de la línea. ¿Sí? Y pues lo que se pretende es adaptar la línea de transmisión a la carga. ¿Sí? Para eso hay algunos métodos de adaptación. Si es que esta condición de ZL igual con Z0 o de gamma L igual a 0 no se cumple. ¿Sí? Bueno, esto nada más tiene que ver con la distorsión principalmente de amplitud. ¿Sí? En los extremos inicial y final de la línea. Y ya sobre la línea de transmisión se están considerando distorsión de fase, distorsión de amplitud, así como el grado de acoplamiento o de adaptación que hay entre línea de transmisión y carga. ¿Sí? Bueno, comúnmente se dice que una línea de transmisión está adaptada a su carga cuando ¿qué? La línea de transmisión está adaptada a su carga cuando el coeficiente de reflexión es nulo. Cuando el coeficiente de reflexión en la carga es nulo. ¿Pero eso a qué equivale? Eso equivale a decir que la impedancia de la carga es igual a la impedancia característica de la línea de transmisión. ¿Sí? ¿Y qué más? Y pues se dice que la línea está desacoplada, pues si ZL es distinta de Z0, o equivalentemente, si gamma L es distinta de 0. Bueno, la adaptación de una línea de transmisión con una carga solamente se puede conseguir a una sola frecuencia. ¿Sí? Y se puede conseguir una adaptación relativamente buena para otras frecuencias que sean cercanas
a la frecuencia en la que sí hay adaptación. ¿Sí? Esto que estoy mencionando tiene que ver con lo que se llama el ancho de banda. ¿Sí? El ancho de banda ya del sistema formado por la línea de transmisión y por la carga. Todo sistema que de alguna manera procesa señales eléctricas, tiene señales eléctricas que dependen de la frecuencia, tienen un ancho de banda, ¿sí? Un generador de voltaje, ¿sí? Que está representando de manera relativamente simple a un equipo transmisor, ¿sí? De hecho, tiene un ancho de banda. El equipo transmisor que en un momento dado se utiliza, maneja solamente un determinado intervalo de frecuencias en el cual ese sistema funciona adecuadamente. La línea de transmisión solita también tiene un ancho de banda, se le asocia un ancho de banda. Ese ancho de banda se obtiene a partir del análisis de la impedancia característica como función de la frecuencia y de la alfa, inclusive como función de la frecuencia, aunque es más común usar nada más el de acá. Cuando la impedancia característica de la línea de transmisión se grafica en función de la frecuencia, a partir del comportamiento que tiene esta función, se determina el ancho de banda de la línea de transmisión. El ancho de banda de la línea de transmisión va a ser el intervalo de frecuencias en el cual dicha línea se puede operar. ¿Sí? Pero eso que llamamos carga, que está representando a un equipo receptor de una manera simplista, ZL, de hecho, también es función de la frecuencia. ¿Sí? Y al final, esta ZL que me representa al equipo receptor, también tiene asociado un ancho de banda. Entonces, el generador que se conecta a la línea tiene un ancho de banda, la línea tiene un ancho de banda, y la carga o el equipo receptor que se conectó a la línea de transmisión en su extremo final también tiene un ancho de banda. Cuando yo ya conecté la línea de transmisión a la carga, esto ya es un nuevo sistema. Es el sistema formado por esta línea de transmisión y por esta carga tiene un ancho de banda. De hecho, ese ancho de banda por lo regular suele ser menor que el menor ancho de banda entre estos dos. ¿Sí? De hecho, quien va a tener aquí el menor ancho de banda es el equipo receptor. Cuando ya conectamos la línea de transmisión a ese equipo receptor, este sistema tiene un ancho de banda muy particular que por lo regular suele ser menor que el ancho de banda del equipo receptor. Pero igualmente, si a esta línea de transmisión le conecté aquí un equipo transmisor que está representado por un generador de voltaje, al final todo este sistema formado por el generador, la línea de transmisión y la carga también va a tener un ancho de banda. ¿Sí? Si nosotros operamos ese sistema formado por el generador, la línea y la carga dentro del ancho de banda que se obtiene para dicho sistema, nosotros podemos garantizar en esas condiciones que la información que se transfiera a través de esa línea de transmisión, ¿sí?, va a llegar íntegramente a su destino. De hecho, no va a haber pérdidas del mensaje. ¿Sí? Eso es lo que esencialmente tendríamos.
pero aquí no se están tomando en cuenta cierto tipo de efectos que ustedes en su momento van a discutir me parece que en quinto semestre, en la materia de comunicaciones analógicas, que tiene que ver con los efectos térmicos que se tendrían en un sistema, como viene siendo una línea de transmisión, una antena, un filtro, un generador, un transmisor, perdón, un receptor, etcétera. Por lo regular, todos los equipos eléctricos tienen asociado algo que se denomina temperatura de ruido, ¿sí? Lo que ahorita yo estoy mencionando no toma en cuenta otros fenómenos, como viene siendo la temperatura de ruido, ¿sí? Entonces, ahorita estamos analizando esto de manera relativamente simple, sin tomar en cuenta otros efectos que más adelante en algunos otros cursos van a considerar, ¿sí? ¿Alguna pregunta o duda que tengan hasta aquí? ¿No? ¿No? ¿Todo está claro? Sí. ¿Seguros? Profe, yo sí tengo una pequeña duda. ¿Me Ajá. podría volver a mencionar, por favor, los nombres que tienen X sub 0 y R sub 0? A ver, Z0 es impedancia característica de la línea de transmisión. Su parte real es R sub 0. Su parte imaginaria es X sub 0. F sub 0 es simplemente una resistencia. De hecho, la resistencia característica de la línea de transmisión. Y X sub 0 es una reactancia. Es la reactancia característica de la línea de transmisión. ¿Otra pregunta más? No, profesor, todo claro. No, bueno, espero que así sea. Les recuerdo que gamma L se denomina coeficiente de reflexión en la carga, es igual a ZL menos Z0 entre ZL más Z0. Y claramente ahí se observa que para que ese coeficiente de reflexión valga 0, se requiere que el numerador valga 0. Y para que el numerador valga 0, la impedancia característica de la línea de transmisión, que es Z sub 0, debería de ser igual a la impedancia de la carga. Cuando ese coeficiente de reflexión es nulo, no hay ondas de voltaje ni de corrientes reflejadas. Eso implica que de toda la potencia de la onda incidente en el extremo final de la línea, toda esa potencia se transfiere íntegramente a la carga cuando ZL es igual a Z0, ¿sí? O cuando gamma L es igual con 0. Como ya dije, las dos condiciones son equivalentes, una implica la otra. Bueno, la siguiente sección tiene que ver con lo que se conoce como patrón de onda cuasiestacionario o patrón de onda estacionario de una línea. Cuasiestacionario si la línea es con pérdidas y estacionario si la línea es sin pérdidas. El patrón de onda cuasiestacionario o patrón de onda estacionario en una línea se maneja cuando la línea está desacoplada, ¿sí? Si la línea está acoplada, no hay patrón de onda estacionario ni cuasiestacionario. Eso solamente se presenta, el patrón de onda estacionario o cuasiestacionario, solo se presenta en líneas desacopladas. Entonces, si nosotros suponemos que la línea conectada a una determinada carga está desacoplada, es porque ya estamos considerando que ZL es distinta de Z0. Y de manera equivalente, que gamma sub L es distinta del número complejo 0. ¿Sí?
Bueno, ¿cómo se obtienen esos patrones de onda cuasi estacionarios o estacionarios? Lo que se hace es tomar la magnitud del fasor voltaje y la magnitud del fasor corriente a lo largo de la línea de transmisión. Entonces, nuevamente vamos a partir de esta fórmula que ya habíamos visto. Solo que aquí ya estoy sustituyendo gamma minúscula. Hay que tener cuidado, chavos. Esta gamma es gamma mayúscula, pero esta letra es gamma minúscula. Y gamma minúscula es parámetro de propagación, mientras gamma mayúscula es coeficiente de reflexión, ¿sí? De voltaje. Ya habíamos visto que gamma era la raíz cuadrada de un producto, pero les dije que íbamos a suponer que la parte real de gamma es alfa y que la parte imaginaria de ese gamma minúscula es beta. Bueno, aquí ya estoy considerando que gamma minúscula es alfa más y beta y se está sustituyendo. Lo mismo para el fasor corriente. ¿Cómo se puede obtener la magnitud al cuadrado del fasor voltaje? De acuerdo a lo que ustedes vieron cuando manejaron números complejos. La magnitud de un número complejo, voy a suponer aquí que Z1 es un número complejo. La magnitud de este número complejo elevada al cuadrado, ¿cómo se puede obtener? Como el producto de ese complejo por su complejo conjugado. Si yo multiplico un complejo por su complejo conjugado, eso me da el cuadrado de la magnitud del número complejo. Como B sub Z es una cantidad compleja, entonces, ¿cómo obtendría el cuadrado de su magnitud si multiplico B de Z por su complejo conjugado? Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es multiplicar B de Z por el complejo conjugado de B de Z. ¿Sí? Revisen por favor esto con calma. Lo que me interesa es el resultado final. El resultado final es dado por esta ecuación 6A. Esto que está aquí me está dando la magnitud al cuadrado de el fasor voltaje. Si particularmente yo saco raíz cuadrada en ambos lados, este 2 se va, este 2 se va, y aquí tendría la raíz cuadrada de todo lo que está entre paréntesis. De manera similar, se puede obtener la magnitud al cuadrado del fasor corriente a lo largo de la línea de transmisión. Es dado por esa ecuación 6b. Y una vez que tengo la magnitud al cuadrado, también saco raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad para que con ello obtenga la magnitud únicamente. ¿Sí? Si yo grafico el módulo de B de Z, si grafico el módulo de B de Z a lo largo de la línea de transmisión y también grafico el módulo de I de Z a lo largo de la línea, se obtendrían gráficas como las que se presentan a continuación. Esta gráfica se conoce como el patrón de onda cuasi estacionario. Este patrón de onda cuasi estacionario se da en líneas con pérdidas. Líneas con pérdidas. ¿Sí? La gráfica que está aquí a la derecha se conoce como patrón de onda estacionario. Esto solamente se tiene en líneas sin pérdidas. Líneas sin pérdidas. Ya vimos cuáles son las condiciones para tener una línea sin pérdidas. Que la F valga 0 y que la G valga 0. Si F vale 0 y G vale 0, lo que se obtiene es que la alfa vale 0 y que la X sub 0 vale 0 y que beta es igual a omega raíz de L por C. Pero la raíz de L por C también es igual a la raíz de mu por epsilon.
y también la F0 resulta ser igual a la raíz cuadrada de L dividida entre ¿qué? Entre C. Bueno, aquí se está indicando que la gráfica Cian, bueno, no la gráfica Cian, a ver, la gráfica, perdón, azul es el módulo del fasor voltaje y la gráfica magenta es el módulo del producto de la impedancia característica de la línea por el fasor corriente. ¿Sí? Entonces, estas gráficas otra vez, ¿cuándo se presentan? Cuando la línea está desacoplada. Cuando el coeficiente de reflexión en la carga es distinto de cero. Cuando la impedancia característica de la línea de transmisión es distinta de la impedancia de carga. ¿Sí? ¿Por qué da mucha, o se le daba sobre todo antes, ahora ya es menos? Porque sobre todo hace unos 30 años, inclusive tal vez, no, sí, hace unos 30 años, todavía tal vez hace 20 años, se le daba mucha importancia a ese patrón de onda estacionario o cuasi estacionario según el caso. Porque se utilizaba mucho para poder hacer algunas mediciones en líneas de transmisión. ¿Sí? De hecho, en el caso, por ejemplo, de estas líneas del patrón de onda estacionario que tenemos en las líneas sin pérdidas, aquí tenemos máximos y todos los máximos son de la misma amplitud. Los máximos de voltaje son de la misma amplitud, de hecho. Así como también los mínimos de voltaje, todos tienen la misma amplitud. Entonces, ciertos métodos para medir algunos parámetros relacionados con líneas de transmisión hace como 30 años, ¿sí? Y antes de 1980, de hecho, lo que se hacía era medir ese patrón de onda cuasi estacionario y a partir de las correspondientes mediciones obtenían ciertos parámetros de la línea de transmisión, como por ejemplo lo que viene siendo la impedancia característica. Entonces, una manera de medir la impedancia característica de la línea de transmisión era midiendo, haciendo mediciones relacionadas con las posiciones de los máximos y mínimos de, por ejemplo, de las ondas de voltaje en una línea de transmisión. ¿Sí? Pero eso cayó en desuso porque más o menos a partir de la década de los 90s, ¿sí? Alrededor, digamos, del 2000, alrededor del 2000 empezaron a manejarse lo que se llaman, se empezó a generalizar el uso de lo que se llaman los analizadores vectoriales de redes, ¿sí? Los analizadores vectoriales de redes utilizan una teoría de las redes eléctricas que se denomina teoría de parámetros de dispersión. Hay que tener cuidado. Nosotros ya vimos, grosso modo, lo que se llama la teoría de parámetros distribuidos. Esa teoría de parámetros distribuidos nos permitió obtener las ecuaciones del telegrafista y a partir de ahí, lo que he estado mencionando en las clases que llevamos. Pero el funcionamiento de los analizadores vectoriales de redes se explica, ¿sí? A partir de lo que viene siendo la teoría de parámetros de dispersión, ¿sí? Que es una mezcla nuevamente entre algunos resultados importantes del electromagnetismo clásico junto con algunos de la teoría de circuitos. Nuevamente, ¿qué ventaja tiene esa teoría de parámetros de dispersión? Esa teoría sirve para estudiar en general redes eléctricas que tienen ciertas características y que trabajan de hecho a alta o baja frecuencia.
¿sí? Cosa que la teoría de circuitos no puede hacer. Toda la teoría de circuitos funciona siempre y cuando se manejen frecuencias de operación muy bajas. Cuando ya se manejan frecuencias de operación altas, la teoría de circuitos no predice correctamente el comportamiento de esos sistemas. Bueno, la teoría de parámetros de dispersión sí. Entonces, debido a eso, cayó un poquito en desuso esto que tiene que ver con los máximos y mínimos del patrón de onda estacionario de corriente y de voltaje en una línea de transmisión sin pérdidas. Pero a pesar de ello, todavía se incluye dentro del programa del curso, y por esa razón vamos a ver, para el caso particular de líneas sin pérdidas, algunos resultados importantes en torno a las posiciones de los máximos y mínimos del patrón de onda estacionario de corriente y de voltaje en una línea sin pérdidas. Sí, y esas posiciones las vamos a relacionar con algunos puntos en el plano complejo del coeficiente de reflexión. Bueno, ¿qué sigue después de esto? Después de esto sigue un resumen de lo que ya vimos. Chavos, aunque no lo crean, todo lo importante relacionado con las líneas de transmisión uniformes de dos conductores es lo que acabo de explicar, ¿sí? Lo que empecé desde el martes de la semana pasada hasta el día de hoy, ¿sí? Ahí está, digamos que contenido todo lo importante. Lo único que hace falta ahora es empezar a estudiar algunas partes importantes de estos resultados que acabamos de ver, ¿sí? Particularmente, nosotros podemos particularizar esta fórmula, así como todas las otras, para el caso de líneas sin pérdidas, ¿sí? Y asociar algunos de los resultados que obtengamos con lo que se conoce como carta de Smith. Creo yo que ya tal vez la próxima clase les deje su primera tarea, y si no, será el día viernes. Lo que estoy esperando ahorita es que la unidad de tecnología educativa de la escuela me proporcione una cuenta para poder ingresar a la plataforma Moodle de la CIME. Una vez que yo ya pueda ingresar, les mandaré instrucciones para que se inscriban en el curso de guiadas que deben de abrir a mi nombre. Y una vez que ya tengamos ese espacio en la plataforma de la escuela, pues ya les empezaré a dejar tareas e inclusive les explicaré cómo va a ser el tipo de examen que van a presentar. A lo mejor algunos de ustedes ya saben, de hecho, al menos 2 de ustedes sí. Suelo aplicar, en lugar de aplicar un solo examen parcial, mejor les aplico 2, 3 o 4 exámenes en un parcial, ¿sí? Para pronto, los exámenes pueden ser semanales o pueden ser aproximadamente cada 15 días. Pero además, un examen que ustedes presenten tiene 3 intentos. Si presentan el primer intento, la calificación, el valor que tiene el examen es de hecho del 100% de la calificación que obtengan en el mismo, ¿sí? Si sacan 10, tienen 10, sacan 5, tienen 5. Pero si quieren ustedes mejorar su calificación,
pueden presentar un segundo intento. El segundo intento del examen vale el 85% de la calificación que obtengan. Entonces, si sacan 10 en el segundo intento, pues la calificación real no es 10, sino 8.5. ¿Sí? Y obviamente, si sacan 5, pues será la calificación proporcional, tomando en cuenta el porcentaje del 85% para el segundo intento. Suponiendo que lo presentaron, pero aún así no salieron muy bien y quieren presentar entonces el tercero. El tercer intento tiene un peso del 70%. Eso significa que si sacan 10 en el examen, tercer intento, pues su calificación no es 10, sino 7. Pueden ustedes presentar los 3 intentos si quieren, o únicamente uno solo, ¿sí? Cualquiera de los 3 intentos o bien los 3 intentos. Al final yo únicamente tomo la calificación más alta de los 3 intentos, ¿sí? Y obviamente lo que sí deben de considerar es el porcentaje. El primer intento vale el 100%, el segundo el 85% y el tercero el 70%. Pues chavos, ya son las 7, entonces nos vemos mañana. Antes de irnos, ¿alguna profesor. pregunta o duda que tengan? ¿Sí? Yo no tengo ninguna duda, profesor, pero me gustaría que resolviéramos un problema en la próxima clase. ¿Se podría? Ah, claro que sí. A ver, veamos. Sí. ¿Cuál es el siguiente tema? Después de que termine esta parte, todavía me falta algo. Me falta aquí la sección 1.7. Me falta esta parte. ¿Sí? Ok. Yo pensé que ya había terminado, pero no, porque me faltó mencionar lo que aquí viene en la sección 1.7. Después de ver esta sección 1.7, entonces vamos a ver una lista de problemas. Yo Ok. les voy a decir grosso modo cómo se resuelve y ustedes van a resolverlo. ¿Están de acuerdo? Ok, profesor. Sí. Porque lo más importante siempre es saber cómo se va a resolver. Una vez que ya sabemos cómo se va a resolver, hacer las cuentas es lo de menos. ¿Sí? Sí, sí. Entonces voy a ir preparando ya una lista de problemas y si quieren mañana empezamos a ver cómo se resuelven, pero yo únicamente les voy a explicar qué se debe de hacer, ¿sí? Y ya, digamos, la parte de la talacha la tendrán que realizar ustedes, ¿sí? Yo no, porque pues no tiene caso que yo lo haga, porque ya lo sé. Ustedes que están aprendiendo tienen finalmente que hacerlo. Además que como ustedes únicamente se van a limitar al principio a hacer, digamos, el procedimiento que yo ya haya explicado, pues eso ya no es tan complicado, ¿sí? Lo que es complicado es proponer qué se tiene que hacer para resolver el problema. Obviamente eso lo van a hacer después, conforme vayamos avanzando y vayan madurando ideas. Bueno, chavos, entonces nos vemos. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego.